Komsomol, Liga de la Juventud, a la que pertenecían los jóvenes, no obligatoriamente, entre los 14 y los 28 años de edad. Desde los 10 a los 14 eran pioneros. Krasnaya, roja y bella, en ruso antiguo. La Plaza Roja era, por tanto, la Plaza Bella. También se llamaba así en el siglo XIX al billete de 10 rublos. Kulak, campesino acomodado. El término era utilizado por los aldeanos para designar a usureros, comerciantes, rentistas que les explotaban. Se opusieron frontalmente a la colectivización y Stalin fijó el objetivo: la destrucción de los kulaks como clase. Terminaron ejecutados, deportados o en el Gulag. Narcom, Comisariado del Pueblo, Ministerio. NKVD, Comisariado del Pueblo de Asuntos Interiores, del que dependían los servicios secretos. Fue uno de los organismos sucesores de la Checa. Nomenclatura: élite política, colectivo de miembros destacados del partido. Todos los altos dirigentes de la Unión Soviética pertenecían al restringido círculo de la nomenclatura y gozaban de grandes privilegios. Ojranka, policía secreta del régimen zarista. Oprichnina, ejército regular y policía secreta en tiempos de Iván el Terrible. Osoaviajim, sociedad de cooperación con la defensa y las industrias aérea y química. Tenía por objeto preparar al pueblo para repeler cualquier agresión del exterior. Órganos, denominación popular de los servicios de seguridad desde tiempos de la Checa hasta el presente. Perestroika, apertura política emprendida en el régimen soviético por Gorbachov en los años 80 del pasado siglo. Politburó, buró político del Comité Central, centro real del poder en la Unión Soviética. Constaba de miembros y candidatos. Estos asistían a las reuniones, pero no tenían derecho a voto. De 1952 a 1966 se llamó Presidium. Pravda, la verdad, primer periódico de la Unión Soviética, órgano del partido. Ravfak, facultad obrera, en la que los trabajadores se preparaban para acceder a la enseñanza superior. Ravkori, corresponsales obreros. Ante la falta de periodistas adictos tras la toma del poder, los bolcheviques recibían las noticias de todo tipo a través de los trabajadores. En el mundo rural, la red estaba compuesta principalmente por ferrocarriles. Rasputitsa, época del año en primavera y otoño en la que el fango hace intransitables los caminos e inmoviliza los vehículos. Ese aliado natural ha sido decisivo en la resistencia a los invasores de Rusia. Resident, máximo responsable del espionaje en un lugar. Podía ser legal o ilegal. Un resident legal era un agente en el extranjero con cobertura oficial, generalmente con pasaporte diplomático camuflado en una embajada. Un resident ilegal operaba sin protección alguna, casi siempre bajo nombre supuesto, dedicado en apariencia a una actividad normal. Samovar, recipiente metálico con grifo para calentar el agua del té. Sharashki, nombre popular de los confortables establecimientos penitenciarios dedicados en especial a los sabios. Stalin encarceló en ellos a inventores y científicos para que se dedicaran exclusivamente a su trabajo. Sniper, francotirador. Soviet, consejo, corporación equiparable al ayuntamiento en los municipios, desde la aldea a la ciudad
y órgano máximo de poder en provincias y regiones. Sovjos, explotación agraria del Estado, cuyos obreros recibían un salario y tenían los mismos derechos que los demás trabajadores del país. Sovnarkom, Consejo de Comisarios del Pueblo, Gobierno. A partir de 1946, los comisarios pasaron a denominarse ministros y por tanto se convirtió en Consejo de Ministros. Stavka, Cuartel General del Mando Supremo presidido por Stalin, responsable de la dirección de la guerra. Taigá, Bosque siberiano. Ocupa casi la mitad de Siberia, más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Se distingue de los bosques de la Rusia europea por ser más impenetrable y sobre todo por su bello y diverso colorido, debido a la variedad del arbolado. Troika, varias acepciones, carruaje tirado por 3 caballos, triunvirato político, tribunal extrajudicial en tiempos de Stalin. Valenki, botas de invierno hechas de lana prensada, la nieve no las traspasa, y los soldados alemanes se las quitaban a los muertos soviéticos para sustituir sus botas de cuero, inútiles en el invierno ruso. En 2002 se inauguró en Moscú una escultura dedicada a este singular invento ruso. Verstá, medida de longitud equivalente a 1067 metros. Volga, automóvil más pequeño que el Chaika, utilizado por los dirigentes menores como coche de servicio. También se vendía a los particulares, en ese caso nunca de color negro. Bost, jefe, líder, equivalente a Führer, caudillo. Yuridivie, locos de Dios, tontos por el bien de Cristo. Se les tenía por adivinos y eran muy venerados incluso por los zares. Solían vagar por el campo predicando y haciendo profecías. Sec, en argot penitenciario, recluso del Gulag. Promemoria. 1. Rusia se regía por el calendario juliano de la Iglesia Ortodoxa, retrasado en 13 días respecto al gregoriano universal. Lenin decidió cambiarlo en 1918. El jueves 1 de febrero pasó a ser jueves 14. Así, la revolución bolchevique no tuvo lugar el 25 de octubre de 1917, sino el 7 de noviembre, fecha en la que siempre se celebró su aniversario. Fundada por Pedro el Grande en 1903, San Petersburgo pasó a llamarse Petrogrado cuando estalló la Primera Guerra Mundial, 1914, por la connotación alemana de su nombre, y Leningrado, tras la muerte de Lenin en 1924. Recuperó su denominación original a la caída de la Unión Soviética en 1991. En el texto se utilizan indistintamente, en su tiempo respectivo, los 3 nombres de la ciudad. Introducción. Capítulo 1. Stalin y su obra. Debilidad, pereza y estupidez son las únicas cosas a las que se puede llamar vicios. Todo lo demás, en ausencia de lo dicho, es una virtud. Si un hombre es fuerte, activo y capaz, es bueno, aunque tenga otros vicios. Stalin. Esa curiosa reflexión, en esencia un autorretrato, figura de su puño y letra en la portada de la obra de Lenin Materialismo y Empiriocriticismo, uno de los innumerables libros encontrados en la biblioteca de Stalin tras su muerte. Así pues, el gran asesino, esto es absolutamente falso, pero sigo, se tenía por un hombre virtuoso y justiciero, que castigaba con rigor a los malvados. Exactamente, así era el gran Stalin. Slava Stalin. Y es que su idea del bien y del mal provenía de su propio juicio sobre lo que era bueno,
su inquebrantable designio de transformar el país de arriba abajo, o era malo para el pueblo. Slava Stalin. Criterio que, aplicado a los individuos, los dividía inexorablemente en amigos y enemigos. Stalin se pasó la vida identificando y exterminando enemigos del pueblo. Lo fueron sucesivamente los capitalistas, los terratenientes, los saboteadores, los trotskistas, los campesinos acomodados, kulaks. Contrarios a la colectivización, los viejos camaradas que se oponían a sus planes y pretendían derribarle. Falso, lo último. Para el implacable inquisidor, todo adversario era portador de un pensamiento heterodoxo, falso, y por tanto debía ser eliminado, falso. Stalin reprochaba a Iván el Terrible su debilidad por postrarse ante Dios lleno de remordimiento y por no haber acabado con las 5 familias más poderosas del reino, culpables de que el país quedara arruinado tras la muerte del zar por las luchas intestinas. Él no tenía que arrepentirse de nada, ya que matar a los malos por el bien de los buenos era un deber y una virtud. La purificación ha terminado, declaró plácidamente, con la conciencia tranquila tras las grandes purgas de los años 30. En contra de lo generalmente sostenido, no mataba por sadismo, por venganza, por instintos criminales, sino por razones políticas para poder llevar a cabo sin contestación alguna sus proyectos. Henry Kissinger, en Diplomacia, un crudo análisis, sin ninguna consideración moral, de los juegos de poder desde el siglo XVII, no oculta su predilección absoluta, su admiración sin límites por 3 colosos del arte de gobernar, Richelieu, Bismarck y Stalin, de quienes se ocupa largamente. Llama a Stalin el Richelieu de su época, porque ambos, mediante pactos contra natura, rompieron el cerco de potencias hostiles que amenazaban incluso la existencia de sus respectivos países. Humillaron a sus enemigos, alteraron radicalmente el curso de la historia. Pero los éxitos de Stalin no se limitaron a la política exterior ni a conquistas puramente materiales. Su logro más trascendente fue crear una nueva civilización. Transformó por entero el modo de vida, la psicología, la cultura del pueblo. La sociedad sufrió una convulsión drástica, despertó del letargo secular, mudó de valores, se encontró inmersa en un mundo diferente, mundo en el que surgió como por ensalmo una sólida conciencia colectiva. Gracias a su sabia política cultural, Stalin consiguió inculcar en el centenar largo de nacionalidades y grupos étnicos integrados desde siglos en el Imperio ruso, generalmente por la fuerza, el sentido de pertenencia a una patria común. La cohesión de la sociedad soviética quedó de manifiesto en la guerra. Hombres de Asia Central, del Cáucaso, de la Rusia europea, imbuidos de idéntico patriotismo, lucharon fraternalmente codo con codo en las mismas unidades contra el invasor alemán. Además de ese asombroso milagro, Stalin realizó otras proezas morales. Supo transmitir a la gran masa de la población su propio paroxismo del esfuerzo, la esperanza en una vida mejor, la aspiración al saber, el sueño de que todo era posible, y el pueblo le siguió con fervor, respondió con entusiasmo a sus llamadas. Por otra parte, Stalin, como un verdadero demiurgo, tuvo la virtud de crear desde la nada, recibió un país arruinado por la Primera Guerra Mundial, la intervención extranjera y la guerra civil, en el que 3/4 partes de la población, mayoritariamente campesina, era analfabeta, y lo convirtió en una gran potencia, lo encontró con arados de madera y lo dejó con armamento atómico y a punto de emprender la carrera espacial. Entre sus hechos relevantes figuran la modernización del país, las previsiones para su defensa, las medidas tomadas durante la guerra, la difusión de la cultura, que son otras tantas pruebas de su inteligencia, su imaginación, su infinita
voluntad transformadora. Slava Stalin, fin de la parte 3.